Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos específicamente en el capítulo 3. Vamos a meditar los versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8. Doy lectura a favor de ustedes. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oremos. Santo Dios, tu palabra ha sido leída. Te ruego que tú la uses para el bien de nuestras almas. Que nuestros corazones sean terreno fértil para que esta semilla caiga y dé fruto a 100 por 1. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, profeta y rey. En su nombre oro. Amén. Cuando pensamos sobre Dios y sobre la Biblia, es normal que haya preguntas. Pero eso no significa que todas nuestras preguntas sean válidas. Algunas personas, de manera genuina, quieren comprender la verdad, atar cabos sueltos, fortalecer su fe. Pero también hay personas que hacen preguntas capciosas y preguntas irreverentes. Hay quienes se han preguntado si Dios tiene el poder de hacer una piedra tan grande que Él mismo luego no pueda levantar. Hay quienes se preguntan, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de mi familiar, de mi ser querido, la muerte de tal o cual persona, de un bebé en el vientre? O más allá todavía, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Y por qué si Dios es soberano y todo lo que se hace está decretado, por qué aún así inculpa a las personas como si fuesen pecadoras? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Bueno, muchas veces, por no decir todas, esas preguntas surgen de un corazón soberbio que no sabe distinguir quién es el creador y quién es la criatura. Y en esos casos, nosotros como cristianos debemos ponerle un freno a la conversación y advertir que se está cayendo en una irreverencia contra el santo Dios. Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8 está tratando con preguntas como estas. Cuando mencionó lo del capítulo 2, versículo 25 al 29, fue algo muy fuerte contra los judíos, contra su orgullo, su pretensión de que al tener la circuncisión estarían asegurados del juicio de Dios. Entonces, el judío que tiene Pablo aquí como contrincante, recuerden que esto es como una diatriba. Algunos dicen que es un judío imaginario, pero realmente Pablo tenía un trasfondo judío. Él conocía el pensamiento del judío. Y como vemos al final de esta porción del versículo 8, ya había personas que estaban calumniando a Pablo. O sea, él sabía a viva voz, de experiencia propia, cómo eran estas conversaciones entre judíos y cristianos.
Entonces, lo que comienza en el versículo 1 como algo tolerable, están preguntando sobre el tema de la circuncisión que Pablo acaba de mencionar, va a terminar en el versículo 8 con algo que es blasfemo. Son palabras bien fuertes, incluso Pablo al mencionarlas se disculpa y dice, hablo como hombre. O sea, esto es algo impropio. Este oponente judío no puede ver la relación que existe entre las promesas de Dios en el Antiguo Testamento dadas a Israel y la idea paulina de que los judíos también estarán en el juicio de Dios. Para él es incomprensible. ¿Cuál es su problema? Su problema es que está entendiendo el Antiguo Testamento solo a la luz de las promesas gloriosas y las cosas bonitas que Dios ha pronunciado. Pero ha dejado de lado todas las advertencias, todas las maldiciones que también Dios profirió a todos aquellos que pequen contra Él. Olvidaste Deuteronomio 29, cantidad de versículos donde Dios advierte sobre qué hará contra aquellos que se rebelan. Por tanto, en este pasaje vamos a aprender que Dios sí es fiel. Amén. Dios siempre es fiel. Pero Dios es fiel tanto a lo que ha dicho con respecto a bendecir, pero también es fiel con respecto a su juicio y amenazas contra el pecado. Y vamos a hablar de eso, como incluso hoy en día la gente tiene una visión asimétrica de Dios. Solo pensamos de Dios lo que nos conviene, ¿verdad? Pero dejamos a un lado la verdad completa de quién es Dios y qué es lo que Él realmente ha dicho. En los versículos 1 y 2 tenemos el asunto de las ventajas judías, o la ventaja del judío. Versículos 3 y 4 veremos la fidelidad de Dios. Y en los versículos 5 al 8 nos enfocaremos en la justicia de Dios. Como bien lo he dicho antes, aunque reconocemos que el pasaje está dirigiéndose a judíos, Pablo está, digamos, en esa diatriba con judíos, eso no significa que no nos competa a nosotros hoy. Hay muchos principios que vamos a extraer que son útiles para nosotros como iglesia evangélica y también útiles para los incrédulos de hoy en día. Por un lado, es evidente que este judío, si usted lo mira en perspectiva, él está desviando la atención hacia preguntas teológicas cuando sintió el peso de la ley y del pecado encima. Esto es parecido como la mujer samaritana, ¿recuerdan Juan 4? El Señor le dice, llama a tu marido. Bueno, no tienes marido, has tenido 5, el que tienes ahora. Y ella le dice, Señor, como que tú eres profeta. Cuéntame cómo es el asunto del Mesías y eso, desviando el tema. Igual aquí, este judío, cuando Pablo dice, todos estarán delante de la presencia de Dios en el juicio final, este judío dice, ay, ¿y cómo es la fidelidad de Dios? Hablemos de la justicia, temas teológicos, para que me des claridad, Pablo, lo que estás diciendo. Bueno, lo mismo pasa hoy en día, la gente cuando se expone a la ley de Dios. Huye y habla y pregunta cosas, ¿verdad? ¿Y qué creen los cristianos sobre? Hablemos de ti y de tu pecado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y por otro lado, Pablo, aunque estaba en el siglo I y la iglesia evangélica, bautista, reformada, la iglesia protestante no existía a nivel histórico, pero Pablo sufrió una acusación que nosotros también sufrimos. Pablo, es que tú predicas sobre la gracia y tu predicación de la gracia hace que la gente sea libertina y pecadora. Eso fue lo que dijo el versículo 8. Como muchos nos calumnian de que nosotros al predicar la gracia estamos dando licencia al pecado. ¿Acaso eso no es lo que nos dicen a los bautistas reformados, a los calvinistas? Es decir, salvo siempre salvo. Y usted está sembrando en la iglesia la idea de que uno puede pecar todo lo que quiera, pero al final va a ser salvo porque siempre es salvo, salvo, siempre salvo. ¿No es que dicen? Bueno, desde el siglo I Pablo estaba enfrentando esa idea, pero no se disculpa por la gracia. Nosotros tampoco nos avergonzamos de predicar la gracia y tampoco estamos enseñando que la gracia promueve el libertinaje. O sea que estos son pasajes muy pertinentes para nosotros, aprender a defender la fe genuinamente.
Así que, hermanos y amigos, les pido, por favor, mantengan la mayor concentración posible para exponernos a la palabra de Dios. El Señor tiene cosas que decirnos hoy, por medio de su palabra. Romanos 3, 1 al 8. Entonces, con eso en mente, vamos a profundizar en la ventaja que tiene el judío. Versículos 1 y 2, leo nuevamente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces recuerden el contexto. Pablo en Romanos 2, 25 al 29, dijo cosas muy contundentes contra el judaísmo. Entonces, eso es algo lógico, ¿no? Si ser judío en lo exterior, si tener la circuncisión, no me va a traer una ventaja en el juicio de Dios, sino que igual como judío voy a estar delante de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? ¿Acaso Pablo está diciendo que al final, o como decimos nosotros a la chiquita, es lo mismo ser judío que un gentil? Todas aquellas cosas que se recibieron en el Antiguo Testamento, las hechas por tierra, como si no hubiese existido una diferencia. Y Pablo responde, no, sí hay ventajas. Sí hay ventajas. Y Pablo tiene mucho que decir, pero en este versículo solamente reconoce una, que podríamos decir es la más importante o la central de la cual surgen las demás. La mayor ventaja del mundo judío es que recibieron la palabra escrita de Dios. Ellos fueron los custodios del libro sagrado de todas las naciones en el mundo, en toda la historia, por más de cuántos siglos, hermanos, muchos siglos. Los judíos, los hijos de Abraham, Israel, fueron los que tenían y conservaban la verdad. Tener la palabra de Dios, tener los oráculos de Dios, es tener la verdad en medio de un mundo de tinieblas. Es conocer la voluntad de Dios. Es un gran privilegio. El Salmo 147, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿No le parece a usted que eso es una ventaja? Conocer la verdad aventajaba a los judíos. Pero hay más. De hecho, Pablo enlista, vaya conmigo por favor a Romanos 9, versículos 1 al 5. Él dice varias cosas súper interesantes sobre ser un judío en la carne. Y noten, este privilegio fue dado a Israel sin importar si algunos eran incrédulos o creyentes. A todos se les dio. Pablo, Romanos 9, 1 al 5, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Que son israelitas. Y ahora va a enumerar un montón de privilegios que solo tienen los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y ahora la más maravillosa de todas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esto último es relevante. Nosotros como gentiles, supongo yo, ¿verdad? Todos nosotros acá somos gentiles. No debemos menospreciar al judío, ni pensar que está en las mismas condiciones que nosotros en cuanto a sus ventajas y privilegios. Realmente la salvación viene de los judíos. Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús fue judío y Él es el Mesías, el Salvador. La luz brilló primero en Israel y luego el libro de los Hechos de Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
Pero esto es algo glorioso, saber que de ese linaje vino el Salvador del mundo. Que obviamente Él va a salvar no solamente a judíos, sino también a gentiles, pero técnicamente hablando, Jesús fue judío. El asunto aquí es que el privilegio de Israel no lo eximía de sus responsabilidades. Y esto se puede ilustrar de una manera muy práctica. Imagine dos jóvenes universitarios. Uno es pobre, el otro es rico. El pobre ni siquiera tiene para pagar un alquiler, sino que vive donde la abuela o la tía, ¿verdad? Le tocó ir a esa ciudad. No tiene los recursos, usa el transporte público, el comedor, tiene que pedir prestada la calculadora. Mientras que el rico sí, tiene todas las condiciones, mejor dicho, su computadora, los programas, y aventaja, realmente es una ventaja tener todas esas comodidades y puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ese joven universitario sale mal? ¿Qué diremos nosotros? No aprovechó sus privilegios. Y a veces pasa así, ¿verdad? En vez de ser el mejor estudiante con las mejores calificaciones, son los más rumberos los que no salen bien, a veces, no quiero decir todo el tiempo. Pero entonces es como para que veamos que el hecho de tener un privilegio no asegura que yo voy a cumplir mi deber. Eso es lo que estaba pasando con los judíos. Sí, tienes muchos privilegios, pero no cumpliste con tu deber. Y entonces, una vez que reconocemos el privilegio, la discusión se eleva a un plano divino, ahora para hablar sobre la fidelidad de Dios. Y este judío quiere saber si la fidelidad de Dios es acorde con lo que Pablo está diciendo sobre los judíos y el juicio de Dios. Veamos los versículos 3 y 4. Pues que, si alguno de ellos, es decir, de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La cuestión aquí es si Dios se retraerá de las promesas que hizo a Israel por el hecho de que algunos de ellos fueron incrédulos y desobedientes. Es decir, y ahora vamos a un término muy práctico, el hecho de que algunos judíos no fuesen cristianos, no aceptaran a Jesús como el Mesías, ¿hará que Dios ya no cumpla su palabra? Es una pregunta teológica profunda. Y la respuesta de Pablo es en absoluto. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Siempre, siempre. Ahora, la gravedad del asunto no es solamente que algunos judíos fueron incrédulos, sino que la palabra griega, de la cual se traduce como incrédulo, también puede entenderse como infiel. Entonces, noten cómo hay una construcción lógica aquí. Dios les confió a ellos la palabra escrita, pero ellos fueron infieles a lo que dice la palabra escrita, porque esa palabra escrita anunciaba al Mesías. Llegó el Mesías, no creyeron en él, pero esa palabra escrita también les decía cómo ellos debían agradar a Dios, cuáles eran sus deberes como la nación de Dios, y ellos fueron infieles a su pacto con Dios. Fallaron, no valoraron sus privilegios. Entonces, ¿qué haremos con todas aquellas promesas del Antiguo Testamento donde pareciera que pues Israel, todo Israel debería estar en una posición encumbrada en comparación con el resto de pueblos? ¿Será Dios infiel? ¿Se retractará de sus promesas? La respuesta es no, jamás, nunca esto ocurra. Dios siempre es fiel. Él se compromete a cumplir lo que dice. Su palabra es segura. Deuteronomio, yo quiero que vaya conmigo a ese pasaje y lo tenga allí porque vamos a volver luego. Deuteronomio 7:9 dice:
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y el mismo pasaje explica en qué consiste la fidelidad. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él guardará su palabra. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y también tenemos el Salmo 119:60: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que Dios es veraz, Dios siempre dice la verdad, Él siempre tiene la razón. Aunque todo el mundo diga lo contrario, Dios tiene la razón. Aunque todo el mundo niegue a Cristo, Dios tiene la razón sobre quién es su Cristo. Dios es veraz, aunque todos los demás no estén de acuerdo con Él. Entonces, ¿cómo es que Dios juzgará a Israel y va a permanecer fiel a su palabra? Ese es el punto, ¿no? Lo puede hacer porque Dios en su palabra, repito, no solamente ofreció unas bendiciones, sino que también pronunció juicios y castigos contra la desobediencia. Entonces, este judío que tenemos aquí con Pablo tiene una visión asimétrica de Dios. ¿Saben lo que es la simetría, no? Si usted pone un plano cartesiano, coloca una figura geométrica, pensando, por ejemplo, en un triángulo, en un círculo, en un cuadrado, la simetría es que usted puede dividirlo a la mitad y tener partes iguales de los dos lados del eje, ¿verdad? Entonces, tener una idea asimétrica de Dios es tener medio círculo solamente, medio triángulo. Es como cuando la gente hoy en día dice: Dios es amor. Y como Dios es amor, Él no va a castigar a nadie en el infierno porque Él es amor. Una visión asimétrica de Dios. Dios es fiel, incluso cuando castiga el pecado. Volvamos a Deuteronomio 7. El mismo pasaje nos da la visión simétrica de Dios. Voy a leer nuevamente del versículo 9, pero ahora hasta el 11. Deuteronomio 7, 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, diría el judío, ¿verdad? Versículo 10, empieza a agachar la cabeza. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Claro que Dios va a cumplir su promesa a Israel, sus promesas de gloria. Pero ¿quién es Israel? Es la pregunta. ¿Quiénes son los objetos de las promesas de bendición de Dios? Según lo que ya aprendimos, aquellos que tienen un corazón circuncidado. O en otros términos, aquellos que nacieron de nuevo. O más claramente, lo digo, los que sean cristianos. Ese es el verdadero Israel de Dios. Recuerden lo que dijimos la vez pasada. Solamente cuando hay un nuevo corazón, hay la capacidad para obedecer la ley, para guardar las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, aquellos que guardan la ordenanza de Dios y que por lo tanto se benefician de las promesas de gloria, son aquellos que son cristianos. Más adelante lo vamos a ver, Romanos 9, 10 y 11, vamos a tener la idea más clara. ¿Quién es el verdadero Israel? Judíos cristianos más gentiles cristianos. Ellos son el verdadero Israel que gozarán de las promesas de gloria. Y el resto de los israelitas, de los hijos de Abraham, pura sangre, que son desobedientes e incrédulos, van a ser castigados por sus propios pecados. Tal como los gentiles serán castigados por sus propios pecados. Solo el que está en Cristo es libre de la ira venidera. Por eso Pablo cita el Salmo 51:4. Yo quiero leer el pasaje completo. Si quieren me acompaña. Salmo 51:4.
Dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El contexto es muy significativo. David está confesando sus pecados relacionados con Betsabé. ¿Lo recuerdan? No fue uno, fueron varios. Asesinó a su esposo, mintió, adulteró, etc. Entonces David, luego que es confrontado por el profeta, y hay toda una escena, lo recuerdan, ¿verdad? Una ilustración sobre un rey injusto, y David, cual legalista, se enciende en ira y dice: a ese hay que castigarlo. Y el profeta le dice: ¿eres tú, David? Yo no paro de conmoverme cuando veo ese pasaje, la sabiduría de Dios al confrontar a sus hijos. Y entonces David, arrepentido realmente de haber cometido semejante maldad contra Dios, porque todo pecado es contra Dios, él dice: confieso mi pecado, digo que sí es verdad, que es malo lo que hice, no me voy a justificar diciendo cosas. Señor, tú tienes la razón, yo pequé contra ti. Y cuando un pecador reconoce su maldad, entonces a la vez reconoce la verdad de Dios. Cuando uno reconoce su injusticia, está diciendo que Dios es justo al dar la ley y que el problema no está en Dios, el problema no está en la ley de Dios, el problema está en mí, que no cumplo la ley de Dios. Pero entonces esas son las dos caras de la moneda. Mi injusticia presupone la justicia de Dios. Entonces este contrincante de Pablo se le olvida que Israel en su mayoría eran gente pecadora. ¿Desde cuándo estaban ellos cargados de maldad? Pensará uno, bueno, desde los tiempos de Jeroboam, que hizo cosas muy feas, ¿verdad? O de los tiempos de Manasés y estos reyes que cometieron pecados abominables. No, desde antes. Dirá alguno, bueno, en los tiempos de los jueces, porque la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía y eso era un desastre. No, desde antes. Desde el becerro de oro, incluso en Sinaí, ahí cuando Dios le dio la ley. No, desde antes. Desde el desierto fue una nación cargada de maldad. No basta que pasaron el Mar Rojo y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Que nos trajiste aquí a matarnos. Mejor fuéramos muertos en Egipto, allá comíamos de todo. Y aquí, este maná insípido. Hermanos, no se habían terminado de constituir como una nación, lo cual en efecto ocurre en Sinaí, y ya estaban cargados de maldad. Dios pudo haberlo fulminado a todos, ¿sí o no? Usted lee esos pasajes donde Moisés dice: no, Señor, por favor, por tu gloria y tu nombre, porque dirán que tú no tienes el poder para rescatarlo, entonces los mataste en el desierto. Por favor, no lo destruyas. Pero Dios sería justo si los hubiese exterminado a todos en el desierto. Y solamente le fuese cumplido su promesa a Josué y Caleb. Dos creyentes, los únicos que entraron de la primera generación a la tierra prometida. Y ya. Y así somos, hermanos. Nuestro pecado nos lleva a no ver la verdad de nuestra condición delante de Dios. Dios mismo dice: todo el tiempo estuve tratando con un pueblo rebelde y contumaz. Por eso la incredulidad o la infidelidad de Israel no anula la fidelidad de Dios, más bien la realza, porque Dios será fiel cuando los juzgue, cuando los condene por incrédulos y rebeldes. Así igual, estimado amigo o amiga que me escuchas, tú tienes un problema en tu visión de Dios. Tú tienes una asimetría en Dios. La gente se pregunta: ¿dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde queda la misericordia de Dios?
Usted hábleme del amor y la misericordia de Dios, y algunos confían en que Dios tendrá misericordia en el último día. Ellos ahora viven como unos demonios. No les importa la ley de Dios, no les importa la Biblia, la iglesia, nada, pero ellos confían en que el día final, en el día del juicio, cuando Dios vea a tanta gente pecadora, se le va a ablandar el corazón y los ojos se le van a llenar de lágrimas, y Él va a decir: oh, pobrecitos, tanta gente al infierno, yo los voy a salvar porque los amo. No va a pasar. Hoy es el día de la oportunidad que Dios te da para que te arrepientas de tus pecados y busques a Cristo. Ese día no va a haber segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios también es justo. Porque Dios también es santo. La simetría de Dios. Porque Dios también es soberano. Porque Dios también tiene ira. Y Él no dará por inocente al culpable. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en vez de humillarnos, de reconocer nuestra maldad, podríamos insistir. Noten cómo este judío está desviando el asunto, ¿verdad? Ahora se interesa por asuntos teológicos. Igual, entonces ahora en el versículo 5 al 8, se pregunta, no, Pablo, dime ahora cómo queda el tema de la justicia de Dios. Y llega a un nivel tan fuerte y tan malvado que Pablo tiene que decir: esto, lo que yo digo lo dicen ellos, no es porque yo lo crea, es algo tan impropio. Mire, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Tenemos aquí entonces un pensamiento malvado. Si nuestro pecado hace resaltar la justicia de Dios, eso no debería hacernos sentir feliz. ¿No le estamos haciendo un favor a Dios al que servir como medios para que su justicia se vea y se magnifique? Dicho de una forma más abrupta, nuestro pecado es un instrumento para exaltar a Dios, y por eso sería injusto que Él nos castigue. ¿Lo notan? Esto es tan inmoral que Pablo tiene que agregar esa frase que dice: hablo como hombre. Eso significa, estoy hablando como un mundano. Por cierto, estas frases, hay varias en las que Pablo dice cosas así. No significan que esa porción de la Biblia no es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las palabras que tenemos. Lo que significan es que ese pensamiento no es verdadero. Es una cita de cómo la gente piensa en el mundo. Y parecería descabellado, pero hemos escuchado a gente decir así. Si todo lo que ocurre es el decreto de Dios y yo peco y eso es por el decreto de Dios, entonces ¿por qué me inculpan de pecador? ¿Quién ha resistido a Dios? Es un pensamiento malvado, impío, perverso, inmoral, que no debería un cristiano seguir el juego cuando estas cosas ocurran. Entonces, Pablo solamente responde, versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo aquí está partiendo de un hecho conocido tanto para los judíos como para los cristianos. Dios, el único Dios vivo y verdadero, es el juez de toda la tierra. Esto se entiende desde Génesis. Entonces, ¿cómo puede Dios, que es el juez de toda la tierra, ser injusto al castigar a un pecador? No lo va a hacer, porque Él es justo y es el juez. Entonces, simplemente menciona una enseñanza bíblica y no pierde tiempo demostrando, buscando versículos, tratando, no, mire, venga, porque la cosa es así, así, así. Dios es el juez de toda la tierra y Él nunca va a ser injusto, punto. No hay maldad, no hay engaño en Él. Tampoco perderá su tiempo en refutar los últimos versículos, las últimas palabras que son las más groseras de todas. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
¿Y por qué no decir, como se nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La lógica es la misma, ¿no? Intentar justificar mi pecado porque eso sirve para la gloria de Dios. Si mi mentira hace resaltar la verdad, ¿por qué no a cada ratico decimos mentiras para que se magnifique siempre la verdad de Dios? El pastor Sugel, comentando este pasaje, predicando este pasaje, decía, algunos creyentes incluso tienen esa concepción equivocada de que es mejor tener una vida muy pecadora para que luego cuando Dios me salve, se vea como que fue algo maravilloso y espectacular. Entonces, están los hermanos que se enorgullecen, ¿verdad? Mire, yo he escuchado dos testimonios. Yo fui esposa de un narcotraficante e hicimos cosas abominables, pero de ahí me rescató el Señor. Entonces le preguntan a un joven de 18 años, yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá me enseñaron la palabra de Dios, pero el Señor me rescató. ¿Y cómo mira la otra persona tu testimonio no es tan fuerte como el mío sí, porque yo sí pequé? Hermano, eso no está bien. No nos gocemos en nuestro pecado. Incluso eso es triste y es bastante vergonzoso escuchar a creyentes que se enorgullecen de su pasado. No, cuando yo era un incrédulo, yo sí me tomaba 4 botellas de whisky. Ajá, y eso te enorgullece. O sea, eso debería avergonzarte y decir, ¿de dónde me rescató el Señor? Pero noten cómo esa lógica impía de que mi pecado exalta a Dios, entonces de alguna manera como que si promoviera pequemos para que Dios se vea glorioso al Salvador. Gloria a Dios si el Señor te rescató de la inmundicia. Pero no creas que eso es bueno. No te enorgullezcas de eso. No mires mal a los otros que no tuvieron una experiencia de conversión diferente a la tuya. Todos somos pecadores y merecemos el infierno, y solamente la gracia de Dios es poderosa para salvar a alguien. Ese es el punto. De paso, este pasaje nos indica que Pablo estaba siendo calumniado, es decir, estaban hablando mentiras sobre él y sobre su doctrina. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo ni vergüenza cuando nos critiquen. Hay hermanos que, hermano, mire que en Facebook nos están criticando y que dicen mal de los calvinistas y no me preocupa. No me afano, no voy a responder todas las cosas, porque Pablo tampoco lo hizo. Simplemente dijo, la condenación de ellos es justa. Me están calumniando de algo que no es verdad, simplemente su condenación es justa. Pablo enseñó en Gálatas 5:13 lo siguiente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otro apóstol, como Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea que sí hay gente que hace eso, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y el hecho de que haya gente con traje y corbata que enseñe eso no significa que Dios apruebe esa enseñanza. Y todo el mal testimonio, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Todo el mal testimonio de gente que se llama evangélica no anula la verdad de Dios de que la gracia no produce una vida impía. Jamás, nunca. Dios nos limpia. Creo que he hecho suficiente énfasis en eso. Dios cambia nuestro corazón. Dios nos limpia. Dios nos hace que queramos lo bueno. Y no nos da libertad para volver a estar en esclavitud al pecado. Pablo lo va a explicar. De hecho, ese tema se va a explicar más profundamente en Romanos 6. ¿Qué diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, Señor.
porque nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Entraríamos otra vez en esclavitud si volvemos a la vida pecaminosa. Entonces, solo son mentiras, solo son calumnias. La gracia no lleva a la vida pecaminosa. Conclusión. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8 nos enseña que Dios siempre es fiel. Sí, amén. Dios siempre es fiel, pero Él es fiel tanto a sus promesas de gloria como a sus amenazas y juicios contra aquellos que pecan contra Él. Dios no le debe nada al Israel nacional, hermano, hermana y amigo. No tenga esa expectativa de que Dios no le debe nada a ellos. Nada. Desde Josué se anda diciendo que Dios le cumplió todo lo que le prometió, que por gracia ellos más bien sostuvieron su nación por mucho tiempo, pero eso no significa que estaban siendo aprobados por Dios. Si un judío, incluso hoy en día, ojo con las redes sociales, porque siempre está el tema en Facebook, ¿verdad? Y el verdadero Israel, y las señales, y todo lo demás, hermano, ¿qué piensa usted? En una nube se dio una cosa, que están reconstruyendo el templo. Si un judío quiere ir al cielo, tiene que arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús de Nazaret es el Mesías. De lo contrario, estará en la misma fila que todos los gentiles para dar cuenta a Dios por sus propios pecados. Igual eso lo vamos a aclarar mucho con Romanos 9 al 11, pero por ahora ya podemos tener esa idea clara. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? El verdadero Israel. Gente cristiana, gente con un nuevo corazón. Y a ese grupo de personas que tienen un nuevo corazón, Dios cumplirá todas sus promesas de gloria y de vida eterna. A ese grupo. Ese es el punto. Permítame finalizar con una breve aplicación para los que nos están visitando. Este judío, al verse confrontado por la ley, lo que hizo fue evadir, ¿verdad?, el tema de su pecado. Decir, bueno, hablemos de teología. Alguien dice que esta conversación fue con dos personas demasiado eruditas en la ley. Y estaban ahí conversando de temas teológicos difíciles. Pero la verdad es que está desviando el tema. ¿Por qué no habla de su propio pecado este judío? ¿Por qué no pregunta como Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y cómo se haría? Y podrías explicarme, Pablo, yo me siento confrontado por el pecado. Lo mismo, amigo y amiga, haces tú hoy. Cuando te hemos hablado de la ley, de tu culpa, de tu corrupción, de tus malos pensamientos, de tus malas acciones, y entonces empiezas a preguntar sobre el evolucionismo. ¿Y qué piensan los cristianos de los dinosaurios? ¿Y qué piensan los cristianos de los ángeles? Y tal o cual misterio. ¿Por qué la Biblia dice aquí tal fecha, tal cantidad y allá otra cosa? Eso, ¿cómo tiene una explicación? ¿Usted le ha pasado eso cuando estaba analizando? Si uno cae en esa trampa, no es como Pablo, ¿verdad? Y empieza a explicarle cada una de las cosas, las preguntas que tiene, tal, y salen las otras religiones comparativas y tal. No huyas más. Asume tu responsabilidad delante de Dios. Puedes dejar esa fachada de intelectual, de supuestamente querer estar buscando la verdad y querer atar cabos sueltos, cuando la verdad es que estás huyendo de Dios. Pero hoy es un buen día para dejar de huir. Hoy es un buen día para arrepentirse, para humillarse delante de Dios, de reconocer la maldad, de preguntar por el Evangelio, pregunta por Cristo, pregunta la fe, pregunta cómo entonces obtienes el perdón de tus pecados. Eso sí, y entonces con gusto te ayudaremos para que veas la gloria de la fidelidad de Dios, de que Él va a cumplir su promesa, de que algún día estaremos delante de su presencia todos aquellos que creímos en Él, libres del pecado, de la maldad, libres de toda esa confusión y engaño mental, disfrutando los beneficios
que solo se ofrecen en Cristo por medio de la fe. Amén.